En este video voy a estar enseñando a realizar un patrón básico superior para dama con pinza. Para ello vamos a necesitar algunos de los siguientes materiales. En este caso, borrador, lapicero, algunos marcadores para facilitar la visualización y una calculadora. También estaré utilizando reglas para trazo de moldería, en este caso a media escala, para facilitar la grabación y su visualización. Sin embargo, en el caso de trazar moldes para escala real, es necesario contar con una cinta métrica y reglas para patronaje en escala real. También voy a estar utilizando medidas estándar para una talla small. Tengo por acá las medidas con sus respectivas fracciones. Sin embargo, ¿cómo podemos obtener estas medidas para nuestro propio cuerpo o para la persona a quien le vamos a realizar una prenda? Voy a explicar esto de forma sencilla con la ayuda de estos figurines. Bien, para la primera medida, que corresponde al contorno del cuello, esta medida la obtenemos pasando la cinta métrica por alrededor del cuello. Y el resultado lo vamos a dividir entre 6, en este caso 36, entre 6 centímetros. El ancho de espalda lo obtenemos midiendo en el posterior desde el nacimiento de un brazo hasta el nacimiento del otro. Y esta medida la vamos a dividir entre 2, en este caso 34 entre 2, 17 centímetros. El largo de hombro lo obtenemos midiendo desde el nacimiento del hombro hasta el nacimiento del brazo. Para la sisa la obtenemos midiendo desde el nacimiento del brazo hasta alrededor de 3 centímetros debajo de la axila. Para la medida del talle delantero lo obtenemos midiendo desde el nacimiento del hombro hasta la cintura, siempre pasando por la parte más pronunciada del pecho, que es el pezón. El talle de la espalda lo obtenemos midiendo desde el nacimiento del cuello hasta la cintura. El alto de busto lo obtenemos midiendo desde el nacimiento del cuello hasta el pezón. La separación de busto lo obtenemos midiendo de pezón a pezón. Y esta medida la dividimos entre 2, en este caso 18 entre 2, 9 centímetros. El radio de busto lo obtenemos midiendo desde el pezón hasta el bajo busto o su nacimiento. El contorno del busto lo obtenemos pasando la cinta métrica alrededor del busto por su parte más pronunciada, por el pezón. Y esta medida la vamos a dividir entre 4, 92 entre 4, 23 centímetros. El contorno de cintura lo obtenemos midiendo por la parte más estrecha del tronco. Y esta medida también la dividimos entre 4. En este caso, 70 entre 4, 17.5 centímetros. Y por último, el contorno de cadera lo obtenemos pasando la cinta métrica por la parte más pronunciada de la cadera. Y esta medida también la dividimos entre 4. Y en este caso, 96 entre 4, 24 centímetros. Habiendo especificado esto, voy a continuar. En primer lugar, es necesario trazar dos líneas principales, una vertical y otra horizontal, respetando alrededor de 2 centímetros de margen. Ahora, para iniciar, voy a comenzar trazando el patrón posterior, el patrón de la espalda. Así que me ubico en la primera línea y empiezo a colocar las primeras medidas, que son la medida del cuello, en este caso 6 centímetros. Seguidamente voy a
colocar la medida de espalda, en este caso 17 centímetros. Sobre la línea sobre la medida del cuello voy a escuadrar y voy a subir 1 centímetro. Y sobre la medida del ancho de espalda voy a escuadrar y voy a bajar 3 centímetros. Voy a unir estos dos puntos para formar mi línea de hombro y sobre esta línea voy a precisar mi medida de hombro, que son 11.5 centímetros. Con la ayuda de este punto voy a escuadrar y voy a bajar para colocar la medida de la sisa, que en este caso son 20 centímetros. Voy a bajar hasta 20 centímetros. Con este punto voy a escuadrar de esta manera para formar la línea del busto. La línea del busto, y sobre ella voy a precisar la medida del busto, que en este caso son 23 centímetros. Seguidamente voy a hacer una división en la sisa en su punto medio, en este caso 20 entre 2, 10 centímetros, y sobre este punto voy a escuadrar y voy a entrar 1 centímetro de esta manera. Ahora, para formar nuestra sisa voy a unir este punto con este punto y este punto, ayudándome de esta reglita que es para trazo de sisa. Estos tres puntos deben coincidir. Ya tengo entonces formada la sisa del patrón posterior. Ahora voy a colocar el escote del posterior. Esta medida siempre es un estándar que ronda entre los 2 y 3 centímetros. En este caso voy a colocar 2 centímetros. Voy a escuadrar para formar una pequeña línea de apoyo de esta manera y luego formar mi escote uniendo este punto con este punto, pero suavizándola con esta línea para evitar que cuando el molde esté en su doblez no genere puntas. Y así formamos el escote de la espalda. Ahora voy a continuar colocando en esta línea la medida del talle de espalda, que son 41 centímetros. Voy a colocar esta medida por acá y voy a escuadrar para colocar la medida de la cintura. La medida de cintura son 17.5 y para el patrón posterior vamos a adicionar 2 centímetros para la pinza. 17.5 más 2, 19.5. 17.5. Y ahora voy a unir estos dos puntos, que viene siendo el costado de pinza. Voy a terminar indicando la pinza de la espalda. Esta la vamos a ubicar tomando en cuenta la medida de separación de busto del delantero más 1 centímetro. En este caso 9 más 1, 10 centímetros. Marco por acá. Voy a desplazarme 3 centímetros de esta manera, aquí. Y ahora voy a distribuir la medida que di para la pinza, 1 centímetro para cada lado, 1 y 1. Y voy a unir
estos puntos para formar la pinza. De esta manera ya tenemos listo el patrón posterior. Vamos a continuar con el trazado del patrón delantero. Para ello y para efectos de visualización voy a pronunciar esta línea y voy a estar realizando este molde en esta posición, pero en sentido contrario, para una mejor visualización al final. Ahora, sobre este punto y sobre esta línea, que es la línea del busto, voy a colocar la medida del busto, que en este caso son 23 centímetros. Y con este punto voy a escuadrar y voy a formar la línea vertical principal. Ahora, sobre la línea superior o la línea del cuello, empiezo a colocar nuevamente las primeras medidas. La medida del cuello, en este caso son 6 centímetros, y la medida del ancho de espalda, que son 17 centímetros. Al igual que en el posterior, sobre la medida de cuello vamos a alzar 1 centímetro y marcamos. Y sobre la medida del ancho de espalda vamos a bajar 3 centímetros y marcamos. Luego vamos a unir estos dos puntos para formar la línea del hombro y vamos a precisar nuestra medida de hombro, que son 11.5 centímetros. Con este punto ahora vamos a escuadrar y vamos a medir nuestra línea de sisa, nuestra medida de sisa, que en este caso debe coincidir debido a la forma en que estoy trazando esta moldería. Son 20 centímetros. 20 centímetros. Voy a corregir por acá. 20 centímetros. Seguidamente voy a hacer algo que se conoce como traslado o adelantamiento de hombro, lo que significa que el molde del delantero en la línea del hombro la desplazamos 2 centímetros para evitar que la parte posterior tire la prenda hacia atrás y la línea de costura nos quede por encima del hombro. Entonces esto lo vamos a realizar de la siguiente manera: desde la línea del hombro, de forma paralela o de forma perpendicular, vamos a escuadrar y vamos a bajar 2 centímetros por aquí, 2 por acá, y vamos a trazar una nueva línea de hombro. Básicamente estoy desplazando la línea de hombro del delantero 2 centímetros por debajo. Ahora, este es mi nuevo nacimiento de sisa, y entre este punto y este punto voy a tomar la mitad, voy a ubicar la mitad, y en este punto voy a entrar 1.5 centímetros. Recordamos que para el posterior entramos 1 y para el delantero 1.5. Ahora voy a formar la sisa del delantero uniendo este punto y este punto. Y ya tenemos nuestra sisa del delantero. ¿Ven cómo se forma? Cuando vamos a trazar mangas necesitamos este recorrido completo, pero
eso será otro tema. Voy a continuar colocando la medida del escote delantero, igual desde este punto. Esta medida también es un estándar que se suma a la fracción del contorno de cuello. Siempre son la fracción del contorno de cuello más 2 centímetros para el delantero. En este caso, 6 más 2 son 8 centímetros. Y ubicamos aquí. Para terminar de formar nuestro escote, como desplazamos nuestra línea de hombro, aquí está ubicado nuestra medida de cuello, vamos a escuadrar y desplazar esta medida y así obtenemos nuestro nuevo punto de cuello con el hombro. Entonces vamos a unir este punto con este punto, al igual que en el delantero, para evitar que se formen puntas al doblez. Vamos a escuadrar un poco esta línea que nos sirva de apoyo y ahora vamos a formar nuestro escote delantero. Ya tenemos nuestro escote delantero. Ahora, para terminar de armar el molde, voy a colocar nuestra línea principal la medida del talle delantero, que son 44 centímetros. Voy a colocar acá para apoyarme y con estos dos puntos voy a marcar la medida de cintura y en el caso del delantero voy a adicionar 3 centímetros para formar la pinza del delantero. 17.5 centímetros, 17.5 más 3, 20.5, 5 más 3, 20.5, y unimos este punto con este punto y ya tenemos nuestro costado delantero. Voy a continuar ahora colocando o ubicando el punto del busto. Para ello me voy a situar sobre la naciente del cuello, voy a escuadrar y me voy a desplazar hasta la medida para ubicar la medida del alto de busto, que en este caso son 26.5 centímetros. Ubico un punto allí, solo ubico un punto y con ese punto voy a escuadrar de esta manera y voy a colocar la medida de separación de busto, que en este caso son 9 centímetros. Coloco de esta manera y este es nuestro punto de busto. Ahora vamos a marcar igual aquí 9 centímetros y voy a unir estos dos puntos. Para formar la pinza del delantero voy a distribuir los 3 centímetros que di adicional aquí para la pinza y los voy a distribuir de esta manera: 1.5 centímetros a este lado y 1.5 centímetros a este lado, serían 3 centímetros. Y voy a unir estos puntos para formar la pinza. Ahora, para formar la pinza del costado, esta pinza sale de la diferencia que hay entre el talle delantero y el talle de la espalda. El talle delantero siempre es mayor que el de la espalda por la presencia del busto, y esta diferencia es la que se toma para formar las pinzas. Ahora, para su ubicación tiene sus formas. Generalmente para tallas pequeñas, small, mediana, talla L,
podemos trabajar ubicándola 6 centímetros por debajo de la línea del busto y ubicar allí 3 centímetros con su mitad. Para tallas más grandes es recomendable desplazarlo un poco más. Suelo realizarlo alrededor de 8 centímetros, pero en este caso la voy a manejar con 6 centímetros. Y vamos a unir desde el busto para formar nuestra pinza. Por último, voy a marcar la pinza de corrección de sisa. Esta pinza correctiva se realiza para evitar que se hagan bolsas en la sisa de la prenda. Y en tallas pequeñas se suele realizar entre 1,5 centímetros y para tallas más grandes alrededor de 3 centímetros. En este caso la suelo realizar de 1,5 centímetros para estas tallas pequeñas y esta se ubica generalmente en la parte más pronunciada de la curvatura de la sisa, entre este punto y este punto. De esta forma voy a marcar aquí y voy a trazar esta línea. Ahora voy a distribuir lo que voy a dar para esta pinza, que es en este caso 0,75, 0,75, verifico 1,5 centímetros y voy a unirlos para tener ya mi pinza correctiva. Bien, de esta manera ya está terminado lo que corresponde al trazo del molde posterior y el trazo del molde delantero. Voy a estar marcando los bordes para facilitar la visualización, para que puedan observar cómo quedan los moldes al final. Esto es el trazo de moldería totalmente básica que se debe tener para realizar posteriormente transformaciones. Por acá la espalda, vamos a marcar el delantero. Delantero, small, small. Voy a marcar por acá las pinzas. Y así es como queda terminado nuestro molde base de la espalda, del delantero, con pinza
hasta la cintura. Básicamente es un corpiño.